Muy buenas tardes a todas las usuarias y usuarios que en este momento sintonizan Soy Asamblea Radio a través de seno.fm/Somos Asamblea Radio y en las más de 100, me dicen mis patriotas cooperantes, emisoras comunitarias y emisoras que se conectan a esta su emisora Somos Asamblea Radio. Hoy es 27 de mayo, lunes 27 de mayo, 1:15. Entramos un poquito tarde porque el programa desde mediodía. Desde mediodía, Pacheco. No, eso es lo malo uno hacer programa con los hermanos, porque te roban el tiempo y no puedes reclamarle. Y no se sabe hasta cuándo, hasta qué hora. Pero como siempre, agradecemos al gran arquitecto del universo, el creador, a Dios por permitirnos estar en el mejor país del mundo y sobre todo en paz. También agradecer al comandante presidente Nicolás Maduro por ser instrumento de Dios para garantizar la paz y el desarrollo de nuestra patria Venezuela, a el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, a nuestro director, licenciado José Perales, también director de Participación Ciudadana y Medios Comunitarios de la Asamblea Nacional, al jefe en los controles, Miguel Herrera, y con él siempre voy a picarle la torta y voy a saludar a mi amado pueblo, la segunda parroquia más feliz de toda América Latina y el Caribe. Háblalo, Miguel. Naguatá, recordando que nos falta poquito para superar a San Pedro de Macorís en Dominicana por ser la parroquia más feliz de de América Latina y el Caribe. Ahí celebramos todos los santos, todos los divorcios, matrimonios, bautizos, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, no te vayas a olvidar de saludar a Juno. No, Juno ya viene. Primero viene el otro Carlos, pero él es más chic que nosotros, entonces él es en francés. A Charles Bompard, que se encuentra también a veces en los controles, el que nos hace ver bonitos en los videos, que salgamos bien ahí, el señor Gaspar Pinto. En la asistencia técnica, que me dijo que no le dijera más señora, yo lo hacía por respeto. Voy a decir así, voy a hacerlo así. A la nené Norma Castillo y a Juno Villasmil. ¡Juno! Que Carlos Rodríguez es malo porque la corta en los videos, pero nosotros que quede demostrado en vivo, Juno Villasmil. Sin Juno no sale de este programa, porque Carlos es nada más, bueno, ha logrado que llegue temprano. Felicitaciones, Juno. Bueno, hoy con dos invitadas de lujo. Este programa es feminista, Carlos Rodríguez. Así es. Sí, casi hemos tenido menos hombres y más mujeres de invitadas. Así y hablando un tema interesante, pero le voy a dejar el derecho de palabra a Carlos Rodríguez porque él viene y no quiere hablar, entonces tengo que y hoy estoy enfermito. Muchísimas gracias, Carlos Pacheco. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a su programa Café con Carlos. Hoy tenemos un buen café para recibir a unas grandiosas invitadas de lujo. La diputada Luz Coromoto Chacón y a la diputada Gisela Tobar, ellas encargadas del área laboral de la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la Asamblea Nacional. Este espacio abierto siempre al debate, a la participación, y les vamos a dejar a ellas para que conversen ahí. Vamos a darle, tenemos un tema de audio, pero ya lo vamos a resolver. Le voy a decir algo a las invitadas. No se cohíban en hablar y no dejen que Carlos Rodríguez hable porque sus preguntas son muy extensas. Okay. Mira, bueno, primero preséntense oficialmente para luego ya entrar en materia. Aquí está, yo voy a agarrar las preguntas, pero si no, Carlos dura media hora. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela que nos escucha, a todos los trabajadores y trabajadoras de este importante instrumento. Nos permite hoy que el pueblo nos escuche. Mi nombre es Luz Coromoto Chacón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Social, presido también la Subcomisión Laboral y de Seguridad Social de esta Asamblea Nacional. Hola, buenas tardes a todos y todas. Por acá la diputada Gisela Tobar, diputada del Partido Patria para Todos por el Estado de Yaracuy. Igual con la diputada Luz Coromoto Chacón, integrante de la Comisión de Laborales y Seguridad Social. Hoy los Carlos nos invitan a un tema interesante. Bueno, no hay un efecto de aplauso porque tenemos que aplaudir a las diputadas. Fíjense, importantísimo, la sociedad está a la expectativa. Incluso yo hice un previo antes, un live, donde la gente estaba muy interesada en escuchar este programa.
Y hoy vamos a dejar pues bien los puntos sobre las I de lo que es la ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista, una ley que está promulgada hace poco, ¿verdad? Y la llevamos a cabo para la protección de todos los trabajadores, el área laboral, en conjunto con toda la sociedad venezolana. Una ley que se debatió, se consultó, ¿ok? Y para eso están ustedes acá. Vamos a ver, diputada, para comenzar ahí, Luz, ¿qué importancia tiene esta ley que estamos a la expectativa? Todos necesitan profundizar sobre ella. Sí, bueno, primero que es una ley que viene a fortalecer el sistema de seguridad social venezolano. También es una ley que garantiza la continuidad del otorgamiento de las pensiones, como lo dice su artículo 1 en el objeto, que beneficiarán a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas, abuelos, abuelas, que estén en la edad entre 55 mujer, 60 hombre, tengan pensión por invalidez, pensión por sobrevivencia, incapacidad y discapacidad. ¿Qué tiene esta ley diferente a los beneficios? Porque me decían en un programa anterior, bueno, ¿y por qué dejaron afuera a los jubilados? O sea, es importante aclarar. Los jubilados son entes de la administración pública venezolana que se rigen por una ley especial, que es la ley del estatuto sobre las jubilaciones y pensiones del gobierno nacional. Y este grupo de personas son aquellos pensionados de la Seguridad Social venezolana que asumió el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías, cuando llegó al gobierno e integró, sin necesidad de que tengan las cotizaciones completas en el Seguro Social, y les blindó el derecho a ser pensionados por ser venezolanos y venezolanas o por haberse nacionalizado. ¿Qué pasa? El gobierno nacional viene asumiendo esta seguridad social en un 99%, ¿ok? Y es hora de que el empresariado venezolano también apoye y contribuya a rebustecer y a colaborar para que todas aquellas personas a partir de ahora, a partir del mes de mayo que nace la ley, que continúen cumpliendo sus 55 años mujer, 60 hombre, o esté pensionado por invalidez o por sobrevivencia o por incapacidad, tengan derecho a este beneficio que establece la Seguridad Social venezolana. Importantísima la explicación que nos está dando, diputada. Pues ya existe en el país mucha controversia por el lado de un sector opositor, ¿verdad? Que siempre busca malinformar, tergiversar, y hay un grupito incluso que se está encargando de una propaganda negra, oscura, con una nube bien gris, que, bueno, ellos están construyendo esas opiniones, esa propaganda engañosa, y para eso nosotros, el llamado es del presidente Nicolás Maduro, de todos los diputados del Parlamento Nacional, a aclarar con respecto a esta ley. Fíjese usted, esta ley está en cuenta por todos los sectores venezolanos, incluyendo las cámaras de el trabajo laborales. Nosotros queremos que usted nos diga un poquito y nos aclare frente a esta situación de cuál es la importancia que la gente vaya por la calle del medio. ¿Cuál es la calle del medio? Pues los organismos oficiales, el Parlamento venezolano, y además pues ustedes como voceros del área laboral y el área de la protección social. Sí, bueno, primero decirte que esta ley forma parte del conjunto de beneficios que en materia social para los abuelos y abuelas ha designado o ha pensado en su planificación el presidente Nicolás Maduro, su política de gobierno, porque esto integra también la gran misión Abuelos y Abuelas de la Patria que se va a establecer este 29 de mayo y que viene a fortalecerse con una serie de condiciones que el presidente creó.
4.500 proyectos que fueron aprobados por el pueblo, por los consejos comunales, por los habitantes venezolanos que fueron y decidieron cuáles eran sus proyectos prioritarios. También forma parte porque el presidente Maduro en esta política ha designado 335 viviendas como prioridad fundamental para atender las necesidades de los abuelos y abuelos que estén en situación de vulnerabilidad. También tiene que ver con el fortalecimiento de políticas dirigidas a la parte social, como la atención en salud, la atención en medicamentos y una serie de condiciones que vienen con este articulado que forma parte de esa política social. Eso es lo más importante. Bueno, el sector empresarial tuvo su oportunidad en la discusión, en la segunda discusión pública de esta ley, que fue muy abierta, que fue público y notorio, que desde el escenario de nuestra Asamblea Nacional tuvimos invitados a Fede Cámaras, a Fede Industria, a las cámaras de la construcción y a las demás cámaras, donde ellos pudieron hacer un debate y hacer sus propuestas. También recordemos que ellos tienen un importante número de representantes en el sector opositor de esta Asamblea Nacional, quien también participó en esta discusión. Ellos vienen tocando algunos temas, como confundir, por ejemplo, que la ley tiene muchos vacíos, que la ley inicia hasta un tope del 15%. Nosotros en este proyecto de ley le dimos las competencias al presidente Nicolás Maduro Moro por ser primero el presidente de la nación y segundo el que dirige la política social, la política de gobierno que toca el corazón, la humanidad y el ámbito de la sociedad venezolana. Entonces, el presidente, el 16 de mayo, posterior a la firma de este importante proyecto de ley y de su publicación en Gaceta, saca otra Gaceta oficial donde habla de que el porcentaje que esas empresas privadas van a otorgar a la seguridad social venezolana es de 9%. También allí hace una serie de lineamientos que regulan cómo va a ser ese aporte y a qué se refiere ese aporte. Ese aporte se refiere, tal como lo dice la ley, a todos los ingresos netos, a todos los pagos en nómina que realicen los empleadores, los patronos, a los trabajadores. Entonces, va a haber una regulación, una revisión trimestral. ¿Quién es el facultado? El CENIAT. ¿Por qué el CENIAT? Porque el CENIAT es el órgano venezolano a que le corresponde conocer la política de impuestos en Venezuela y es el que viene normando, y además esta ley en su artículo 9 también señala de que cómo va a ser esa contribución y de dónde se va a descontar de los impuestos. Total que ahí hemos escuchado algunas personas que dicen, bueno, ahora este 9% yo se lo tengo que trasladar al producto. Eso no es así, porque ellos no van a subir los salarios de los trabajadores. Si ellos aumentaran los salarios de los trabajadores, ok. O sea, para quien nos está escuchando, todas estas cámaras están planteándose, ok, vamos a dar ese aporte, pero se lo vamos a sumar al precio total del producto que yo hago, porque sea usted consumidor el que lo pague y no yo el empleador. En general es eso lo que ellos vienen en una campaña. Algunos sectores que incluso desconocen el texto de la ley y no la han analizado. Existe también un grupo de abogados que está haciendo algunos foros de ambas partes, por lo menos. Tenemos un grupo de abogados de oposición que vienen desvirtuando totalmente el contenido de la ley. ¿Qué invito yo al pueblo venezolano? A que baje la ley. Ambas están publicadas. El proyecto, el texto de ley está publicado el 1 de mayo, ¿ok? Está allí señalado, la discusión fue público y notorio. Pueden ver incluso las redes de la Asamblea Nacional, que ella tiene registrada todos los momentos y debates que se hicieron. Se consultaron en todos los estados del país, participaron las cámaras
legislativas, también las concejalías, participaron los abuelos y abuelas en todo el país, los órganos del gobierno que le corresponde la política de los abuelos y abuelas, y también la Asamblea Nacional como rectora de esta importante discusión. O sea, seguimos en ese doble rasero de me siento, discuto, pero después que me paro voy y digo, no, eso no es así, es mentira, van a comerse a los niñitos y todo ese tipo de cosas. Y además, resaltando algo, que me gustaría que ustedes lo resaltaran como quienes estuvieron ahí. Mientras la revolución, con poco, busca de hacer más, y sobre todo en un sector en donde en cualquier análisis que se haga en políticas públicas a nivel internacional, nunca ubicar políticas públicas enmarcadas en salvaguardar los derechos de abuelas y abuelos o adultas y adultos mayores, porque me decía un adulto mayor, no todos los adultos mayores somos abuelos, eso es una mala connotación que le hemos dado. La revolución sigue apostando, aún a pesar de estar inmersa en más de 1.135 medidas coercitivas, en garantizar el derecho de algo que, si bien por esta medida coercitiva se habían perdido las adultas y los adultos mayores. Entonces yo creo que resaltar ese mensaje, ustedes que estuvieron en esa tarea titánica de hacer las leyes y que ahora le corresponden a las y a los adultos mayores, garantizar que no sea letra muerta, porque si bien algo se ha aprendido aquí, más allá de la técnica parlamentaria para hacer las leyes, es que si la ley queda solo en que se aprueba y el sujeto protagonista de esa ley no se apropia de ella y no la defiende, es letra muerta. Entonces, hice como 3 preguntas, Gisela. Sí, bueno, mira, Carlos, realmente consideramos que esta ley viene a ratificar el compromiso del Estado venezolano y en este caso del gobierno revolucionario por luchar contra la desigualdad. O sea, Venezuela es uno de los países que tiene en este momento el 99% de las personas en edad de pensionarse pensionadas. Y eso es bien importante. Incluso Venezuela es el único país que pensiona a los 55 años de edad las mujeres. En América Latina y en el mundo es el país que pensiona mucho más temprano. Hay países que pensionan a los 67 años. Hay países que están a los 60 años, ambos, hombres y mujeres. Sin embargo, las mujeres venezolanas pueden ser pensionadas a los 55 años de edad. Cuando hablamos que es parte del compromiso del gobierno venezolano, es porque estamos honrando el aporte de los adultos y adultas mayores tanto al Producto Interno Bruto como a lo que somos como nación. A nosotros nos parece que es parte de la dignificación del pueblo venezolano. Aun cuando nosotros tenemos el 99% de personas cubiertas, quiere decir que el aporte que reciben es pequeño. Pero el aporte que reciben es pequeño no porque el gobierno venezolano quiera, sino es pequeño por todo el ataque brutal que hemos tenido a la moneda. Y tú bien, Carlos, y todos los que nos escuchan saben que desde hace mucho tiempo, yo diría desde hace una década, el ataque al Bolívar ha sido un ataque brutal. Cuando se llevaban el dinero para la frontera, cuando empezamos a decir que los monitores tenían repetidoras, espejos, que no hallábamos dónde encontrar, de dónde salía ese dólar paralelo. Bueno, hoy día los más afectados de esa guerra contra la moneda venezolana fueron efectivamente los adultos y adultas mayores. Yo también soy de la idea de Carlos de no decir abuelos y abuelas, no porque sea malo, sino porque hay adultos mayores que no tienen nietos. Entonces, el venezolano, aunque reciba su pensión y la recibe permanentemente, también eso es bueno decirlo, la pensión se recibe los 20, si no me equivoco, 20, 22 por ahí, todos los meses. Los adultos y adultas mayores saben que van a recibir su pensión. Eso no fue siempre igual. Hace años la gente recibía la pensión cada 3 meses, o 4 meses, o 6 meses. Y no todos se pensionaban, solamente los que contribuían, los que eran contribuyentes. Y otra cosa era que la pensión no era igual al salario mínimo, la pensión era una parte, un porcentaje del salario mínimo. Si eras campesino, si eras pescador, si estabas en el sector informal de la economía, no tenías derecho a una pensión. Eso cambia. ¿Y cambia por qué? Porque la vocación socialista
de este pueblo venezolano, que si bien hay que reconocer al presidente Hugo Chávez y hay que reconocer al presidente Nicolás Maduro, que ha mantenido esta visión del proceso social del trabajo, de que todos tenemos derecho a una pensión, en este momento estamos diciendo, si bien es cierto, todos tenemos derecho a recibir una pensión, tenemos que recibir una pensión digna. Y entonces allí donde estamos llamando a los empresarios, a todos los que en este país están produciendo para seguir, porque tienen un compromiso de patria, a que colaboren también con el Estado venezolano, a que esas pensiones puedan tener un monto superior y dignifiquen a todas esas personas que lo merecen por el simple hecho de ser venezolano, por el simple hecho de haber contribuido a la identidad, a los valores, a la familia, al trabajo y a lo que somos como patria. Eso, bueno, por ahí yo sigo diciendo que si no hay el efecto de los aplausos, porque frente a un grupito de desinformadores que hay del lado de la oposición, nosotros tenemos a una gran mayoría de venezolanos y venezolanas. En este caso trajimos nada más a 2. Imagínense ustedes, 2 parlamentarias de nuestra fracción socialista, revolucionaria, y aquí están dando la batalla. Miren todo el contenido que nos están entregando el día de hoy. Así que, ¿qué te parece ¿qué te parece a ti, Carlos? Toda esta información que estamos recibiendo, y con ella nos vamos para el corte. Mira, lo que sorprende es que ni cuando se refiere a adultas y adultos mayores esta gente descansa. No. Ojo, hay una persona por ahí que debería dar gracias por esta ley, porque le cabe. Le cabe, legalmente le cabe. Entonces debería estar. No, yo diría que, por ejemplo, el descanso, nosotros tenemos muchos ejemplos de este lado en la revolución. Por ejemplo, para nombrar algunos, Alberto Müller Rojas, José Vicente Rangel, Darío Vivas, Aristóbulo Isturi, y bueno, tenemos a una que todavía, mujer, sigue dándole duro, ¿verdad? La sigue partiendo, María León. Son abuelos, adultas, Sotorroja. Pero son algunos que estamos nombrando que siguen batallando, que siguen frente al imperio, llevando pues la diferencia, ¿no? Haciendo, construyendo y además acompañando a una juventud. Mira, lo que pasa es que obviamente tú estás hablando de destacable, pero yo creo que cuando tú escuchas a nuestras hermanas diputadas hablar de esta ley, de lo que representa, tú te das cuenta que están hablando de esa persona que se levanta todos los días allá en Naiguatá a las 5 de la mañana y va y pesca. Así es. Que la señora que va y sale y limpia en una oficina. Todavía lo hay. Que la revolución bolivariana subió los estándares de vida, de calidad de vida. Ya eso casi que no se veía. Pero luego otra vez la derecha. Y eso denota, bueno, el que las y los venezolanos no se les muere el muchacho, como dicen, de mengua. Si hay que salir, bueno, salen. Entonces, cuando escuchaba a la diputada Gisela hablar de la pensión digna, la revolución bolivariana jamás se ha apartado, porque además es nuestro proyecto histórico. Entonces cuando nosotros hablamos, bueno, de estos personajes, sí, han hecho y han destacado en la historia, pero hoy en este momento hay gente que destaca en el quehacer diario, en el desarrollo del país, porque yo te puedo poner un ejemplo en La Guaira de 2 señores ahí en Catilamar que vendían la sardina más barata, ayudaba a la gente, se ayudaban ellos y todo el mundo se ayudaba. Y además con la expertise y la experiencia que tenían por la edad, bueno, sabían dónde lanzar la tarraya para agarrar la sardina más rápido y venderla, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que con esto se viene a trabajar, a llegar, y sobre todo a esas personas, insisto, lo sabe muy bien Luz y Gisela. Estas más de 1.135 medidas coercitivas hoy afectan a 3 grandes sectores: la mujer, los niños y las niñas, y a las adultas y a los adultos mayores. Eso es el enfoque. Y cuando nos vamos a lo electoral, para no decir más detalles,
En donde jamás vamos a perder es en las adultas y en los adultos mayores. Pero vamos con el primer tema musical del día de hoy y ya regresamos con Café con Carlos por aquí, por Somos Asamblea Radio. Llévatelo, Miguel. Bueno, quiero agradecer a los servicios de inteligencia cubanos que nos dieron unos equipos de alta tecnología. Yo me quedo sorprendido. Mira, no, por cierto, hablando antes de seguir con el tema de los adultos mayores, dos cosas que me dan, no digo lo que me dan porque estamos en horario supervisado, pero enviar desde aquí la solidaridad a todo el pueblo palestino, que una vez más fue en ese plan de genocidio, ya no es un plan de defensa, no es un plan de por cosas de la vida. Veía un mensaje del comandante Chávez donde decía la cobardía del Estado y del ejército israelí. Y es cierto, ver casi que, bueno, entre la gripe y la cosa, y estar despierto y llegar mensajes de compañeros palestinos que están en Palestina, y ver videos grotescos de niños mutilados, porque atacaron de forma aérea y terrestre un campo de refugiados. Es decir, no había armas, no había militantes de ninguno de los grupos armados de defensa del pueblo palestino, y aún así bombardean y luego terminan casi que dando tiro de gracia a prácticamente niños y niñas, que eran los que mayoritariamente estaban en ese campo de refugiados. Eso como respuesta al grito del mundo de reconocer al Estado de Palestina. Y no es que uno le desee mal, pero creo que debemos orar bastante, y era el segundo tema que quería destacar, de un adulto mayor, y no lo digo en sátira, sino un adulto mayor de experiencia, de vivencia y también de combate, que es el Ayatollah Khomeini, que decía, y yo oraba anoche, en que de verdad no tenga nada que ver Israel en la muerte del presidente de Irán, porque él decía que ya sí iba a ser como que la gota que derramaría el vaso, y Occidente jamás va a haber una respuesta como la que están preparando, tan solo de confirmarse lo que se presume pudiese haber pasado. Y digo esto porque a veces nos ensimismamos en los conflictos y en los temas que tenemos nosotros, y no vemos que hay conflictos también externos que pudiesen afectarnos. Y bueno, eso está sucediendo en el mundo. Creo que debemos, sea la religión que sea la que usted profese, pedirle al Creador que se mantenga la paz en el mundo, porque pareciera que nos estamos acercando a ese hecatombe apocalíptico que en la mayoría de los libros sagrados o por lo menos de las religiones monoteístas se profesa. Entonces creo que bueno, es buena la reflexión y el llamar. Y bueno, nosotros seguimos trabajando por todos los sectores, esta vez hoy refiriéndonos puntualmente al de adultas y adultos mayores, que tanto han dado y siguen dando por la patria. Y bueno, hoy la Revolución Bolivariana, hoy en vocería de estas dos hermosas diputadas y preparadas diputadas y admiradas diputadas, se desarrolló esta ley que ha tenido como que muchos detractores, pero ahorita estoy malito de la gripe y estamos en un horario supervisado y no puedo decir lo que siento por ellos, así que tú eres más diplomático, Carlos Rodríguez. No me pongas a mí a opinar esas cosas, ¿viste? Pero aprovechando la situación, vamos a seguir con el tema de hoy, que nos conviene que toda la audiencia hoy se entere de la ley de protección de las pensiones de seguridad social frente al bloqueo imperialista. Y bueno, todas y todos tenemos esa inquietud, y vamos a aprovechar de sacar la mejor información a las diputadas que están acá presentes con nosotros. Es garantía el Estado venezolano, la Revolución venezolana, para que todo esto siga evolucionando en pro del progreso y el beneficio de las pensionadas y los pensionados del país.
Sí, porque fíjate, ¿por qué frente al bloqueo? Frente al bloqueo porque ya como lo hemos explicado, uno de los defectos fundamentales de esas bombas que no explotan en Venezuela, que no han matado a la gente como en otros países, pero que sí ha acabado con los niños que no pudieron hacerse los tratamientos, porque no se hicieron los trasplantes de médula ósea, porque no recibieron los medicamentos para el cáncer, y todo eso ha ido sumándose, en detrimento incluso hasta de la parte psíquica, de la parte espiritual de los venezolanos y venezolanas. Entonces, el mensaje es a mitigar el odio, a deponer esas actitudes y a pensar con raciocinio. ¿Quiénes fueron los que llamaron estas medidas para el país? La oposición venezolana, María Corina Machado, que hoy es un angelito, pero ella fue fundamentalmente la primera. Recorrió el mundo con Borges y todos ellos, Capriles y todos ellos, y daban ruedas de prensa como si lo que estuviesen logrando fuera algo increíble, porque yo no vi las medidas nada más para el gobierno, yo soy pueblo y fui lesionada. ¿Entiendes? Y las familias se desmembraron porque los jóvenes fueron los primeros que captaron estos mensajes de odio. ¿Por qué? Porque los jóvenes migraron, escucharon esas voces de que todo esto era terrible y se fueron. Y muchos quedaron en el camino porque nadie les habló de las cosas terribles que iban a pasar al migrar del país. Y sin contar la campaña de xenofobia, de humillación y de desprecio que han vivido nuestros hermanos y hermanas venezolanas en algunos países, que Venezuela les abrió las puertas cuando ellos también vivieron etapas críticas y guerras, y aquí Venezuela siempre fue un país que les acobijó, les respetó y les sigue respetando. Entonces eso es importante recordarlo porque tiene mucho que ver con la situación. ¿Y por qué hacemos esta ley de emergencia? Porque el presidente Maduro, muy preocupado por la situación que tienen nuestros adultos y adultas mayores, completó esta misión. ¿Y qué se va a hacer en esta misión de la patria que se instala el 29 de mayo? Esta semana, ¿qué se va a hacer? Se van a discutir los 13 programas especiales que el presidente aprobó. ¿Cuáles son los prioritarios? ¿Qué es lo que dice los adultos y adultas mayores de Venezuela? ¿Cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué es lo que se amerita? Sabemos que es salud, sabemos que es mayor atención social, ¿verdad? Porque muchos de estos adultos, adultas mayores que quedaron en muchos de nuestros barrios, quedaron solos porque toda su familia se fue. Y aquellos que no tuvieron hijos quedaron en peor, porque ellos están completamente solos. Pero ¿qué ha pasado? La solidaridad de nuestros equipos políticos. Por ejemplo, yo puedo destacar esas mujeres de los barrios, esas jefes de calle, esas VC que viven, que identifican, que conocen la situación de sus compañeros y compañeras, de sus venezolanos y venezolanas, de sus extranjeros y extranjeras que están aquí en el país y que están viviendo situaciones. Ellos son los que lo están reportando. Yo invito siempre al pueblo a participar por la app del presidente. Benap. ¿Por qué? Porque a través de allí llegan las cosas directas a nuestro gobierno y los alcaldes y los gobernadores reciben las instrucciones para abordar las situaciones de emergencia que vive nuestro pueblo. Entonces, el adulto y la adulta mayor hoy en día son las contribuciones muy importantes. ¿Y qué está haciendo el presidente? Dándole mucho valor, dándole el valor que se merece, la conciencia, la experiencia, el amor, la sapiencia de todos estos hombres y mujeres que trabajaron o que en cualquier momento son quienes indican cómo resolver las situaciones. Fíjense ustedes, mientras que la derecha no jubila, porque esa mayoría de empresarios de empresas privadas y transnacionales no jubilan a ninguna persona. Ellos trabajan incluso hasta su tren gerencial, 30, 35, 40 años de servicio lo liquidan y se van para la calle, excepto algunas sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué está haciendo esta política?
afianzar la seguridad social que vamos a ir mejorando. Mire, yo le pongo un ejemplo siempre que hacemos conversatorios con los trabajadores y trabajadoras, y es nuestra casa, es nuestro hogar. Cómo nosotros tuvimos que acondicionar nuestro hogar a esta situación económica terrible. Vamos a hacer un recorrido. 2015 no había que comer, ¿verdad? 2015, 2016, 2017 se nos agudizó la situación. Nosotros hacíamos unas colas interminables para comprar 2 harinas por persona. 2 kilos. ¿Y quién inventó eso? El presidente Maduro. No, fue la derecha venezolana, fueron esos candidatos. Es ese candidato solapado, es ese candidato que dirige una mujer de mente perversa, ¿verdad? Que se cree una líder, y que cuando nosotros vemos las movilizaciones que hacen no son reales. Pero hay una campaña que pretende utilizar a los adultos y adultas mayores para confundir y hacer creer que el país no va a tener recuperación. Y mira todo lo que nosotros hemos demostrado. La política que el presidente Maduro en esta emergencia nacional que hemos vivido, con las sanciones, con esta guerra que no termina y con el COVID, que fueron terribles, ha logrado estabilizar, y el sector productivo está en una etapa de arranque. ¿Ok? Sí ha habido muchas bajas en el sector trabajadores, sí las ha habido, porque esas cadenas industriales, que nadie habla de eso, que cerraron sus puertas en el país y que se fueron oyendo la orden del imperio, generaron muchas pérdidas de trabajo, generaron cierre de plantas, generaron personas y adultos y adultas mayores que están en situación crítica, que no les pagaron sus prestaciones sociales. De eso es que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de que esto no se puede ver una sola cosa, se tiene que ver todo, como decir, vamos a poner en una cajita todas las cositas para poder entender la situación que hoy vivimos los venezolanos y las venezolanas. Fíjate, Luz. Y también cuando conversaba Pacheco y decía los más afectados del bloqueo son las mujeres, los niños y los adultos mayores, yo me imaginaba muchas abuelas que están criando sus nietos porque sus hijas e hijos se tuvieron que ir. Entonces, con una pensión mermada, con la responsabilidad de criar esos niños con valores y con la obligación de los hijos de ayudar a sus padres, mucha gente se ha sacrificado por las medidas coercitivas. Lo que Luz mencionaba, ¿cuántas empresas se fueron? Dejaron a los trabajadores entendiendo, hay trabajadores que responsablemente custodiaron, hay trabajadores que sintieron que perdieron su vida. Nosotros hemos atendido en la comisión gente que tiene 30 años, 37 años de servicio y que hoy día los quieren arreglar, como diría mi abuelita, como un peón de hacienda, darle 2 fichas y que vea a ver cómo hace. Nosotros decíamos, no, honrar honra. Y estas personas, nosotros hemos hecho todo un esfuerzo desde la comisión porque ellos pudieran tener una liquidación que les permita no ser un estorbo para su familia. El Estado venezolano, el presidente Nicolás Maduro, ha insistido mucho en su conciencia de clase, en honrar a los trabajadores. Y eso tiene que ser un motivo, un objetivo para nosotros como patriotas, como revolucionarios. En la medida en que nosotros reconozcamos que estamos acá, porque mucha gente ha hecho un trabajo silencioso, un trabajo callado. A las mujeres yo siempre les digo quién es Olga Luzardo. Y muy pocas dicen, Olga Luzardo fue la primera mujer que participó en una huelga petrolera. ¿Quién es Carmen Clemente Travieso? La primera mujer que se graduó de periodista en este país. Y así como ella, hay tantas y tantos silenciosos, callados, pero que dieron su vida, que entregaron sus días, su disciplina, su esfuerzo, y a lo mejor que aprendieron autodidácticamente. Muchos periodistas empezaron haciendo radio, leyendo los periódicos en la mañana y después les reconocieron eso. Eso no lo podemos olvidar. Y porque no podemos olvidar esto, es que el Estado venezolano robustece el cuerpo de leyes que van a favorecer a los trabajadores y a las trabajadoras. El año pasado nosotros trabajamos leyes especiales importantes para los trabajadores y trabajadoras. Estamos esperando el momento propicio para llevarlas todas.
se aprobó la de trabajadores agrícolas, la de trabajadores domésticos, la de trabajadores con discapacidad, pero tenemos otras leyes listas nada más esperando. Aprobamos la ley de régimen habitacional. Por ahí tenemos trabajando la ley de cajas de ahorro. O sea, hay una serie de leyes que van a fortalecer la ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, que sabemos que es un excelente esfuerzo del Estado venezolano y que es un ejemplo para los países de América Latina, porque muchos nos dicen, nosotros queremos llegar a como ustedes han llegado, y nos admiran, pero también ¿por qué nos admiran? Porque bueno, hemos tenido modelos claves de ejemplo, de convicción, y creemos que solo en socialismo la gente va a vivir mejor, solamente allí. Excelente, bastante recurso e información que tuvimos el día de hoy. Yo voy a ir cerrando. Carlos Pacheco, tocayo en muchos sentidos, y Saba Pacheco. Bueno, condenando... Ese apellido no lo puedo decir mucho porque está... Condenando primero el engaño como el recurso que han utilizado todos en la oposición. Vamos a condenar el engaño que toda la oposición usa como recurso para ganar la batalla de política, la batalla ideológica. Realmente deben basarse ellos en verdades concretas, no en fantasías y cosas que perturben las mentes de los venezolanos. Y un reconocimiento a todas las mujeres, a todas las abuelas, a todos los abuelos, a todo el pueblo venezolano, porque fue a pesar de los años, ya lo decía y lo recordaba cuando lo nombraba la diputada Luz Coromoto Chacón, que el pueblo venezolano ha sabido resistir frente a todas las agresiones del imperio norteamericano y sus actores políticos dentro del país. ¿Por qué? Con frentes muy importantes como los CLAPS, ¿ok? Como las organizaciones dentro de las VC, el partido en general, y bueno, eso es muy importantísimo reconocer. Carlos Pacheco, ahí te dejo la pelota. Yo quiero enviarle un saludo a todo el equipo del Estado Yaracuy, de Patria para Todos, a adultos y adultas mayores, cultores, hay de todo, de todo. Hacen radio, hacen televisión, tenemos un legislador que es influencer, influencia en la política, influencia en las redes, cronista. Pero bueno, como todo todo lo que comienza, termina. Pedirles disculpas y agradecerles a la diputada Gisela Tobar, la diputada Luz Coromoto Chacón por venir con tan importante información, sobre todo para que quienes estén escuchando, que se vean afectados o afectadas, es decir, adultas y adultos mayores, sirvan de multiplicadores de lo que aquí se comentó, para que esos que andan por ahí pescando en río revuelto no cosechen. Como siempre, nos despedimos una vez más agradeciendo al Creador por permitirnos estar en Venezuela en paz y trabajando por el desarrollo de nuestro país, a el comandante presidente Nicolás Maduro Moros por ser instrumento del Creador para que este país salga adelante y en paz, al diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, al licenciado José Perales, director de esta emisora y director de Participación Ciudadana y Medios Alternativos y Comunitarios. Ya me lo aprendí. Ay, ya va que tengo gripe. A Miguel Herrera, y con él a Izquierda 99.1 FM en Naiguatá, Estado La Guaira, no porque yo sea guaireño, pero debo resaltar que es la segunda parroquia más feliz de toda América Latina y el Caribe, después de San Pedro de Macorís, en Dominicana. Ya le dije a los dominicanos que este año les tomamos el puesto. A el otro Carlos de este Café con Carlos, pero él es afrancesado, que es Charles Bompard. En fotografía y video, Gaspar Pinto. En la asistencia técnica, las señoritas Los Ángeles de Carlos, Norma Castillo y Juno Villasmil. Hasta el próximo lunes. Muchas bendiciones. Feliz, que continúe siendo un feliz inicio de semana. Hasta el próximo lunes en otro Café con Carlos. Chao. Llévatelo, Miguel.